La siguiente ponencia es la atención farmacéutica al paciente con epilepsia desde la oficina de farmacia, otro punto clave en las personas con epilepsia, y que está a cargo de don Óscar López Moreno, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y vocal de farmacia. Pues le damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí hoy compartiendo esta charla, esta jornada multidisciplinar. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias a vosotros por invitarnos, contar con los farmacéuticos, que es un orgullo poder estar con los pacientes, como estamos siempre detrás del mostrador. Bueno, como tenemos así un tiempo limitado, voy a tratar de ser lo más conciso y lo más concreto posible, porque realmente es lo que creo que además os interesa. Entonces, bueno, pues quería empezar dándoos una visión realmente de lo que... ¿Dónde me pongo por aquí? Sí, donde quieras, donde sea más fácil. Quería empezar dándoos una visión de lo que es la organización de farmacias en España, y un poco quiénes somos, cuántas somos, qué hacemos, etc. Y bueno, pues España es un país que tiene una farmacia pues muy cercana y accesible al ciudadano. Un poco estos datos lo corroboran. El 99% de la población en España tiene una farmacia en su pueblo, municipio, ciudad. El 64% de las farmacias españolas están en pueblos o poblaciones que no son capitales de provincia, es decir, está muy dispersa a lo largo de toda la geografía nacional. Y luego, ahora mismo, que es tal vez lo que yo os diría que ha cambiado en los últimos 20, 25 años, que la profesionalización ha calado mucho dentro de la farmacia. En la Comunidad de Madrid, este es un dato de la Comunidad de Madrid, 2,8 farmacéuticos trabajan en cada farmacia madrileña. Casi 3 farmacéuticos hay en una farmacia madrileña. Y una farmacia muy femenina, como no podía ser de otra forma, y bueno, dado los tiempos que corremos, yo creo que es bueno hacer hincapié en ello. Está bien. Un 71% de las personas que ejercen en farmacia son del sexo femenino. En la gran ciudad, pues en general y como media disponemos de una farmacia a menos de 5 minutos de nuestra población, que bueno, pues hacen un poco lo que decíamos, una farmacia cercana, accesible, dispersa y profesional. Un poco lo que hablábamos antes de los centros de salud, yo creo que sea generalizado en las farmacias. Comparado con nuestro entorno europeo, yo creo que es importante que sepamos esto y que tengamos conciencia, yo creo, del beneficio que supone el sistema de farmacia en España. Pues tenemos países como Holanda, países centroeuropeos, muy evolucionados, muy desarrollados, que cada farmacia da servicio a 9.400 habitantes. O la farmacia británica, la farmacia anglosajona, muy conocida por todos los que hemos viajado alguna vez a Londres y hemos tenido alguna afección. Bueno, pues atiende a cada farmacia a 4.500 personas. Y ya más farmacias de nuestro entorno, como pueda ser la francesa, 2.900, y bueno, pues la griega, que es una farmacia muy chiquitita, aún más que la nuestra. La valoración recibida por la población en la farmacia, bueno, hay mucho trabajo publicado al respecto, pero he sacado algún dato relevante de alguno de los más sonados. Por ejemplo, bueno, pues la nota media que recibimos como atención sanitaria, es decir, un poco los consejos sanitarios que damos, es de un 8,12. Con respecto al trato recibido por la población, el 66% lo valora positivamente. Y en cuanto a la resolución de dudas sanitarias, pues es un aspecto valorado por un 42%. Considera útil el consejo que le proporciona el farmacéutico, muy útil, un 72% de la población. Y bueno, pues un poco enmarcando este entorno, me voy a introducir un poquito más en lo que es el papel del farmacéutico, específicamente en la patología o en el paciente con epilepsia. Yo lo enmarcaría en 4 grandes bloques. Un poco lo que es la medicación crónica prescrita, el medicamento prescrito por nuestros compañeros los médicos.
en el cual destacaría un poco lo que llamamos la dispensación activa, es decir, la dispensación del medicamento al paciente de una forma activa, no simplemente proporcionar un medicamento, el seguimiento farmacoterapéutico, es decir, cada vez que viene la persona a la farmacia a recoger su tratamiento, un poco la labor que en muchas ocasiones se realiza. Todo lo que es tema de medicamentos publicitarios, la dispensación de medicamentos publicitarios y los consejos en cuanto a síntomas menores, medicamentos y plantas medicinales. No recordemos que hay muchas plantas medicinales. Aquí tenemos al catedrático de farmacología que pueden ser muy perjudiciales para tratamientos, que a veces la población se cree, no tomo, cuando le preguntamos en la farmacia, tomo unas hierbitas también, pero eso no me hace daño, lo he comprado en el herbolario, que todo es natural. Bueno, pues hay plantas, hay extractos de plantas como el ginkgo biloba, como muchos de ellos que te pueden producir problemas e interacciones con la medicación. Y un poco la información en educación sanitaria que proporcionamos, y ya más específicamente como parte final la farmacovigilancia, es decir, la función que hacemos de estar pendientes si un medicamento en un momento determinado tiene problemas en las acciones que realizamos. La dispensación activa de prescripciones. Bueno, pues aquí he querido, porque hay veces que esa es una labor que bueno, como dicen en la mili, el valor se le supone. Bueno, pues es una labor propia nuestra y que contempla toda la legislación y toda la normativa que hay. Pero yo me gustaría preguntaros una cosa, ¿cuál es el tiempo medio que dedica un médico en explicar el tratamiento al paciente y cerciorarse que ese paciente conoce el tratamiento que va a utilizar durante una enfermedad crónica como la diabetes, que antes hablábamos, durante años? ¿Cuánto creéis que puede ser? 5 minutos. ¿Alguien más? ¿El de primaria o el especialista? Un médico. Voy a hablar, no quiero, ¿verdad? No quiero. ¿Alguien más? 5 minutos, venga, una subasta. ¿Cuánto? 30 segundos. ¿Cuánto? Mínimo, un tiempo mínimo, te dicen 8 horas, a 8 horas y Sí. Esa es la respuesta. Habéis estado más cercanos vosotras que tú con toda tu buena voluntad. Qué mínimo que 5 minutos saberlo poder cuando uno debuta con un tratamiento. Bueno, pues en un estudio realizado sobre adherencia de medicamentos a fracturas osteoporóticas, pero que yo creo que no debe diferir nada cuando se prescribe una medicación de diabetes o de epilepsia, realmente. Entonces, bueno, pues fija un poco en esas cifras. Entonces, bueno, pues realmente cuando el paciente debuta y nos cae a la farmacia con sus primeras recetas, ahora receta electrónica, en muchos casos, que es una gloria y una bendición. Nosotros estamos encantados y vosotros también, realmente lo que tratamos es de garantizar que conozca bien el medicamento que va a tomar, que lo conozca, que sepa para qué es. En muchas ocasiones trae 400 medicamentos y no sabe para qué es cada uno. Ya no os hablo de la pauta posológica, es decir, de cómo lo tiene que tomar, o ya no os hablo de las normas correctas de administración, que diréis, bueno, me lo tomo con agua y ya está, con un vasito de agua y ya está. Bueno, pues cada medicamento tiene su pauta y debemos cerciorarnos los farmacéuticos que el paciente lo toma como mejor, de la forma más correcta. Por ejemplo, y algunos medicamentos de los que se toman habitualmente para los trastornos de epilepsia, la fenitoína, debe tomarse antes de las comidas, solo después si aparecen reacciones adversas digestivas y con agua, evidentemente. El clonazepam en gotas, el ribotril, que es muy consumido por pacientes. Bueno, pues esas gotas orales no deben de tomarse directamente en boca, deben ser administradas en vaso de zumo, té o agua. La carbamazepina, pues debe ser un medicamento administrado con comidas, no con el estómago vacío. O algunos otros como el valproato, el hepaquine, la lamotrigina, el lamictal,
o el levetiracetam, el Keppra. Bueno, pues esos medicamentos deben de, en general, son comprimidos gastroresistentes o cápsulas de liberación controlada, que es decir, son formas galénicas que persiguen una mayor, una farmacocinética más prolongada. Jamás se deben de triturar, masticar o partir. El médico me ha dicho que me tome media pastillita. No, por favor, no partas la pastilla. Vete a que te recete un Keppra de 500 o de 250, pero no partas a la mitad un Keppra de 1000, por favor. Entonces, bueno, pues cosas así es nuestra función y cerciorarnos que lo entendéis. Un poco el concepto de seguimiento farmacoterapéutico. Tal vez esta parte inicial, perdonadme, que no haya detalle un poquito, pues es importante más al paciente debutante, el que empieza con la medicación, que la conozca, cerciorarnos que la conozca. Esta segunda parte de seguimiento farmacoterapéutico, el paciente que ya cada 28 días con su receta electrónica viene todos los meses a la farmacia y viene y bueno, realmente ya se convierte en un habitual, un amigo nuestro, porque se convierten en amigos. Hombre, Pilar, ¿qué tal? ¿Qué tal te ha ido este mes? Etcétera, etcétera. Lo que sabéis que muchas veces hacemos en las farmacias. Y en este caso debemos de garantizar que todo va bien. A veces preguntas de qué tal vas, qué tal estás, cómo te vas sentando. El tema es suficiente o nos dan información para saber que la cosa va bien. Os hago hincapié un poco. Actualmente con la prescripción por receta electrónica, de la cual os doy una cifra un poco ya pionera, estamos ahora mismo ya en el 94% de las prescripciones, casi el papel se ha acabado, es fósil, lo tenemos que poner en el museo de abajo, que he visto que tenéis alguna receta de papel. Sí, sí. Las verdes, las rojas, ¿verdad? Que ya son fósiles y demás. Bueno, pues la receta electrónica ha supuesto una gran ventaja para gente. Yo tengo en mi farmacia 5 o 6 personas con medicación anticonvulsivante. La mayoría, salvo una persona, la mayoría son gente integrada, que tiene sus trabajos, que tiene sus obligaciones, su familia, y que en un momento determinado, salvo que haya un control específico, acudir al centro de salud o al hospital, pues le supone una pérdida de tiempo. Entonces, receta electrónica le ha supuesto una ventaja que cada 28 días acude a la farmacia a recoger su medicación. Bueno, pues ese tipo de seguimiento con centro de información, control de posibles eventos relacionados con sus medicamentos, es lo que debemos garantizar desde la farmacia. Por ejemplo, y en general, y sin mucha exhaustividad, perdónenme doctor, que no voy a entrar mucho en las reacciones adversas de los medicamentos de cada grupo terapéutico, pero por ejemplo, os digo, esta medicación en general pues suele producir sedación en muchos casos, molestias gastrointestinales y a veces, muy poquitas veces, hepatotoxicidad. A veces la hepatotoxicidad se confunde con la propia reacción enzimática o metabolismo del propio fármaco, cosa que, bueno, pues cuando a veces y muy frecuentemente a la farmacia nos trae las analíticas, porque eso es muy frecuente, me han hecho el análisis, pues no tengo cita hasta un mes dentro del médico, ¿lo puedes mirar tú a ver qué opinas? Bueno, pues si ves las transaminasas no muy elevadas, pues tampoco se trata de alarmarle al señor y decirle, bueno, pues espérate al mes que vayas a tu médico y te controle, pero puede ser un efecto propio de la medicación. O el uso prolongado de medicamentos que conocéis como la carbamazepina, el tegretol, o la carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, etcétera, pueden aumentar el riesgo de pérdida de densidad ósea, osteopenia, con el consiguiente riesgo de fracturas. Si yo tengo una persona, una mujer, en este caso ya posmenopáusica, pues tendré cuidado, le avisaré, le diré, hazte controles densitométricos de vez en cuando, acude a tu médico de atención primaria, que te controle, que te vaya viendo, porque tu medicación puede tener esos efectos. Toma lácteos, en fin, no lo dejes estar, por así decir. Y además sabéis que en muchos casos la monoterapia es muy habitual, en un 70-80% de los casos.
pero la politerapia, es decir, que un paciente tome más de un medicamento, también es muy frecuente para el control de la epilepsia. Entonces, bueno, pues se puede exacerbar este tipo de reacciones. Las interacciones, precauciones, contraindicaciones. Bueno, en este fármaco es un auténtico mundo, son un mundo, porque son medicamentos generalmente, farmacocinéticamente, lo que llamamos los farmacéuticos, bueno, lo que es, no lo llamamos, es lo que es, que son farmacocinéticas muy complejas. Es decir, la farmacocinética supone desde que yo me lo tomo, desde que se absorbe a nivel intestinal, pasa por el estómago, se absorbe a nivel intestinal, va a la sangre y va a sus zonas de receptores donde hace la acción específica del medicamento. Bueno, pues todo ese camino puede tener interferencias en las cuales puede haber interacciones con otros medicamentos. Bueno, pues este tipo de medicamentos, solo por decir una pincelada, cuando llegan al hígado, que es donde se metabolizan, donde un poco se destruyen para ser eliminados, hay una enzima que es el citocromo P450, que es una especie ahí de fábrica o de destructora de medicamentos. Bueno, pues a veces esa destructora destruye unos y otros los deja un poco, entran varios a la vez, y entonces puede haber ahí ciertas interferencias en la destrucción. ¿Y eso qué puede suponer? Pues uno de ellos, que aumente su nivel en sangre y aumenten sus efectos. O lo contrario, que lo destruya demasiado rápido, disminuya su concentración y disminuyan efectos. Entonces es importante desde la farmacia a veces poder manejar esa información, y cuando detectemos situaciones, pues evidentemente hay algunas, por ejemplo, que las podemos manejar. Las de absorción, la farmacocinética a nivel la absorción, hay determinados medicamentos, como por ejemplo las sales de magnesio y calcio, por ejemplo el Almax, que están contenidas en Almax, o en otros, bueno, ahora ya no, el Almax no tiene esa, tiene otras, pero bueno, para que os hagáis una idea, que ese tipo de antiácidos puede disminuir la absorción de determinados medicamentos. Entonces, a veces esa interacción con simplemente deciros, tomas, es que tengo a veces unas molestias y tomo el Almax porque me alivia mucho. Simplemente decirlos, retrasa 2 horitas con la administración de tu medicación, pues eso puede significar que no se produzca esa interacción a nivel de absorción del medicamento. O por ejemplo, a nivel unión de proteínas plasmáticas, que es cuando viaja el medicamento por la sangre, pues hay algunos medicamentos como la tirosina, la gente que pueda tener problemas de tiroides, que desplaza esa unión de proteínas con la consiguiente variación del efecto del medicamento. Entonces, bueno, luego hay muchos medicamentos, por ejemplo en valproato puede afectar con medicamentos muy conocidos como la aspirina, el AAS, la aspirina, o por ejemplo medicamentos de dispensación publicitaria, de venta libre, como es el Orlistat, muy utilizado para regímenes de adelgazamiento. Entonces, cuando nos viene una persona que tiene epilepsia y tiene medicamentos y nos demande o nos pida un Orlistat de venta libre, es medicamento publicitario, pues tenemos que estar muy pendientes, y estamos muy pendientes en aconsejarle que, en este caso, bueno, pues cómo lo tiene que tomar y cuál es la forma de tomar. Temas de contraindicaciones y precauciones. Evidentemente hay muchas cosas, la mayoría de estas cosas el propio especialista o el médico de atención primaria está muy pendiente de ellas. Pero bueno, somos un tercer filtro, que estamos ahí por si se escapa. Tema, por ejemplo, todos los barbitúricos, pues son contraindicados con pacientes con insuficiencia respiratoria, por ejemplo, asmas crónicos. O por ejemplo, la fenitoína es un medicamento de estrecho margen terapéutico y puede interferir con anticonceptivos orales, con lo cual si me viene una chica joven que está tomando una píldora anticonceptiva, pues o le diré al médico, le aconsejaré que además utilice protección en las relaciones sexuales, etcétera. Un poquito son ejemplos, no me voy a detallar mucho, pero bueno, pues son temas que desde la farmacia suponen un poco el seguimiento del paciente. Los medicamentos publicitarios. Medicamentos publicitarios, os recuerdo, son aquellos que demandamos para síntomas menores, como por ejemplo cuando tengo un catarro y llevo a la farmacia y pido un Frenadol, o pido una Couldina, o por
ejemplo, cuando tengo tos y pido un Bisolbón, o voy a la farmacia y pido que me aconseje el farmacéutico, mira, tengo una tos seca, tal, ¿qué me puedes dar? O un dolor de garganta, o un poco ese tipo de lo que se llaman síntomas menores, que su propia definición lo dice, y además en un corto espacio, es decir, generalmente esta medicación se aconseja si tú tienes una gripe y en la farmacia te aconsejan un frenador, siempre te van a decir, si a los 2-3 días continúas con fiebre, continúas tal, pide cita y vete a primaria, es decir, vete al médico de atención primaria. Pero en un 80%, 70% de los casos, ese tipo de medicación, como sabéis, resuelve situaciones y evita muchas veces consultas a los centros de salud. Entonces, bueno, pues en ese tipo de medicamentos nuestra función es los consejos de su correcta utilización, las advertencias a cada paciente, garantizando la seguridad y eficacia. La seguridad y eficacia son conceptos muy usados en los medicamentos. La seguridad significa que haga su efecto, que el efecto por el cual está diseñado, y eficacia, que tenga cuanto menos efectos secundarios, contraindicaciones, interacciones, mejor que mejor. Y en vuestro caso, en el caso de un poco pacientes con epilepsia, siempre es adecuado este medicamento publicitario con el tratamiento base. Como antes os comentaba, hay muchas posibles interacciones con esos medicamentos y hay que tenerlas en cuenta. Este es un algoritmo que utilizamos como criterio para este tipo de síntomas menores, y bueno, como veis aquí, siempre ante cualquier duda, como veis, derivación al médico. Es decir, eso como lo habéis vivido, yo creo, muchas veces en la farmacia, que a veces preguntáis cosas que os decimos, vete al médico, que este es un tema que tienes que ir a consultar con tu médico. Y bueno, pues el tercer eslabón que os decía un poco de nuestra actividad, la información y educación sanitaria a personas, sí que os puedo decir que las farmacias de Madrid, desde ya hace un tiempo, específicamente además coordinado por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, estamos de fomentar mucho lo que son las campañas sanitarias, campañas informativas. Y bueno, tanto digamos a nivel propio de las farmacias como coordinadamente con los centros de atención primaria. Y bueno, pues en este caso un poco un círculo de actuaciones a nivel educación sanitaria. Evidentemente es algo que debemos recordaros siempre, que no te olvides las revisiones periódicas con tu neurólogo. Debes de cuidar tu alimentación. Luego tenemos una charla, ¿verdad? Bueno, pues importantísimo. Y soy lo que como, decía una profesora mía. Sí. Y disminuir el estrés. Sabéis que el estrés está muy relacionado con las crisis, con los episodios, y pues es qué fácil es decirme disminuir el estrés. Bueno, en fin, si te lo recuerdo e insisto, pues lo mismo conseguimos algo. El evitar el consumo de bebidas alcohólicas, que en muchos casos interaccionan con la medicación o pueden ir a aumentar el estrés. Mantener un ritmo saludable de vida, el tema de la conducción, siempre un poquito con interrogante. Muchos fármacos, sabéis que ahora ya hay una nueva legislación que obliga a determinados fármacos a tener un símbolo. No lo he traído, pero bueno, seguro que lo habéis visto en algún medicamento, que es como un triangulito con un coche, el clásico triángulo de peligro, con un coche dentro. Esos medicamentos están en una lista de precaución al tomarlos, la conducción, higiene adecuada del sueño, etc. Y bueno, pues quiero acabar mi intervención con una parte de lo que es la farmacovigilancia. La farmacovigilancia, que además es un tema que a mí me apasiona. Realmente y además que durante los últimos, ¿cuánto podríamos decir, profesor? 20 años es cuánto se ha desarrollado más. La farmacovigilancia ha supuesto un cambio muy grande en lo que es el control del medicamento. Hay veces que me gusta decir, no soy muy riguroso, yo diría desde la crisis que hubo de talidomida, la farmacovigilancia también supuso un antes y un después, y otras crisis de medicamento, el Tylenol, el Tylenol en Estados Unidos, etc. Ahí ha habido problemas con medicamentos.
Y realmente la farmacovigilancia un poco tiene, yo podría, porque la entendáis y daros un concepto muy a veces un poco sencillo, pero no muy riguroso, pero sencillo, pues podría decir que supone un poco el control de los medicamentos que salen al mercado y que cuando algo sale al mercado no penséis que ya me olvido de él, que ya está en la estantería de la farmacia o en mi casa y ya está olvidado. Eso está probado por sanidad, probado por los suficientes estudios clínicos que avalan su eficacia y seguridad y ya está, y se acabó. Bueno, pues durante los últimos años se ha trabajado mucho en los estudios post-comercialización, que lo que realmente me vienen a decir es si ese fármaco es seguro, sobre todo eficaz, pero sobre todo seguro, y si debe de continuar en el mercado. Entonces, dentro de farmacovigilancia, yo os diría que hay como dos grandes patas. Una gran pata que supone detectar problemas de calidad en medicamentos. Hay veces que un medicamento es súper seguro y está en el mercado, pero la farmacovigilancia es responsable en ir a fábricas de los laboratorios y garantizar que ese medicamento sigue cumpliendo la normativa de fabricación y las composiciones que vienen en el prospecto. Os voy a decir un ejemplo de últimamente, muy reciente, que ha sido el tema de la retirada de valsartán. Valsartán es un medicamento para la hipertensión arterial, un medicamento muy utilizado en España, y que a mediados del año pasado se detectaron unas contaminaciones de unos lotes de medicamentos, muchos, no es como generalmente ocurre, sino hubo muchos laboratorios y lotes afectados, y se produjo una alerta a todos los profesionales sanitarios, pero bueno, pues a las farmacias específicamente nos ordenaron, vía el Ministerio de Sanidad, que retiráramos la máxima cantidad de medicamentos que había en el mercado afectados. Eso no fue, digamos, una alerta con una acción. Eso luego acompañó de varias alertas porque fueron detectando que había más medicamentos contaminados. Realmente esa contaminación no era muy importante, pero eso salió en las noticias, etc. Con lo cual, una parte de la labor que teníamos nosotros en la farmacia era calmar y apaciguar. Tranquilos, miren, han detectado partes por millón de ay, espera, me acuerdo de la contaminación que tenía. Nitrosaminas. Y nitrosaminas eran una pequeña parte, pero para que os hagáis una idea, las nitrosaminas están presentes en una barbacoa. Yo me tomo una barbacoa el verano con unos amigos y me tomo 100 veces más nitrosaminas que lo había podido tomar con un tratamiento de valsartán. Pero por controles de calidad, esos medicamentos fueron fuera del mercado. Entonces, una parte, como os decía, era apaciguar ese ánimo, y otra parte era la parte activa de controlar esos lotes, retirar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues realmente fue un tema importante y que queda ahí, y que yo creo que ha fijado un poco también el antes y el después, porque fue muy masivo, un poco a nivel calidad os hablo. Otro tema, a veces se retiran medicamentos no por contaminación, sino porque se detecta que ese medicamento ya no es seguro o ya no es eficaz. Os hablo, por ejemplo, de un antiinflamatorio. Hace años que se retiró el piroxicam, el Feldene. El Feldene, en un momento determinado, se detectó que podía tener un gran riesgo cardiovascular para personas mayores y con riesgos y tal, y se eliminó del mercado. Bueno, pues las farmacias somos responsables de retirar esos medicamentos de las cajoneras y de localizar esos pacientes que, como os decía, vienen con la frecuencia mensual o periódica a las farmacias, y decirle, mira, vete a tu médico, deja de tomar este medicamento y que te prescriba otro antiinflamatorio. Y luego otro tipo de alertas, que son un poco ya las referidas a información, nuevas situaciones que se producen con medicamentos. Y con esto ya me voy a dejar de palabrería y os voy a poner un ejemplo muy que nos afecta al mundo de la epilepsia, que es la alerta, la nota informativa que sacó Sanidad en febrero del año pasado, febrero de 2018, es decir, súper reciente, sobre
las nuevas medidas para evitar la exposición del embarazo, el valproato, el Depakine y Depamine. Se detectó, me imagino que lo conocéis, además veis, sois la mayoría mujeres en edad fértil, con lo cual lo tenéis que conocer. El valproato se determinó que podía, bueno, ya en ficha técnica tenía restricciones o información sobre su capacidad teratogénica, poder producir malformaciones fetales, pero en un momento determinado se vio que eran graves y que además que no estábamos haciendo bien nuestro trabajo los sanitarios, que no estábamos informando bien a los pacientes, con lo cual determinó que, bueno, no me voy a extender, que evidentemente en niñas y mujeres con capacidad de gestación, edad fértil, debería de ser retirado y sustituido por otro medicamento a ser posible, es decir, si el médico lo estima oportuno, a su criterio siempre, pero, y en aquellas que no, bueno, en embarazadas no debían utilizar el Depakine, y luego se estableció un plan de prevención de embarazos, un plan de información a los usuarios de este medicamento, especialmente en mujeres de edad fértil. Yo os puedo decir que yo en mi farmacia, que tengo unas 3 personas, unas 3 mujeres en edad fértil que toman Depakine, bueno, pues lo que hicimos es no pasó un mes después de esta alerta, cuando vinieron a la farmacia se les advirtió y en 2 de ellas se cambió el medicamento y en una de ellas mantiene ese medicamento por criterio clínico, criterio médico. Bueno, pues toma sus medidas oportunas y el tema está controlado. Entonces, bueno, pues es una labor que creo que es importantísima y que debemos de realizar. Entonces, bueno, pues por finalizar un poco, nosotros conocemos la salud y tratamiento de nuestros pacientes porque estamos ahí en la calle, estamos a la entrada, la puerta se abre, entras, no tienes que esperar, preguntas, resuelves tus dudas y bueno, pues evidentemente somos personas además que nos tenemos que formar y reciclarnos, no solo la formación que acabamos cuando acabamos la carrera, ¿verdad? Y estar ahí reciclados para ofreceros nuestro conocimiento que es el activo nuestro. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.